Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Yashira. Buenos días, Ana Belén. Buenos días, Jonás. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Analía. Y buenos días a toda mi gente linda de Lima, Perú. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Alexis. Buenos días, Frank. Buenos días, Janine. Janine. Buenos días, Piero. Y buenos días, Thaís. Tabita. Brianna. Matías y toda mi gente linda de Lima, Perú y balnearios, ¿cómo están? Señores, hoy es uno de los días más esperados. Hoy es uno de los días, de los mejores días de la semana. ¿Qué toca? Filosofía. Así que muchachos, a filosofar, que este mundo se va a acabar. Vamos ahí. Hoy día les tengo para variar un temón, ¿ah? Temón de los temones. Vamos a seguir escarbando en la historia del pensamiento humano. Vamos a ver cómo pensaron nuestros ancestros para que nosotros lleguemos a donde estamos. Buenos días, Matías. Buenos días, Danesi. Buenos días, Alessandra. Y buenos días, Ricardo. Claro, filosofemos. Lo tiene que ser así con el look, profe, filosofía. Filosofemos. Ya, ahí vamos. Nos metemos acá así, de cabeza. Uy, temón. Pregunta, muchachos, ¿qué es un mito? A ver, revienten el chat. ¿Qué es un mito? Al toque. Diferencia entre mito y leyenda. ¿Nada? ¿Naranja Wando? Ya, es un relato que se transmite. Muy bien. ¿Qué más? Es un relato que se transmite, es una historia fantasiosa. Chicos, diferencia. El mito es una... Claro, bien, Brian, has estado atenta en las clases. Es una explicación fantástica del porqué de las cosas. Ujú. Bien, Jonás, una explicación fantástica del porqué de las cosas. Te cuento. La leyenda tiene un poquito de verdad, un poquito. Por ejemplo, la leyenda más famosa del Perú. Habla, ¿cómo se llama ese señor que agarró su varita y se fue ahí hasta Manco Cápac y Mamaocllo? Muy bien. Tú sabes por historia del Perú que Manco Cápac y Mamaocllo nos habla de la migración de la etnia Puquira ante el empuje de los aymaras. Solo que, claro, los incas para los hermanos Ayar. Los incas, para no decir, a ver, éramos unos tiahuanaco ahí, hacíamos nuestras cosas de tiahuanaco, pero vinieron los aymaras y nos sacaron el ancho. No, leyenda. El dios Sol vio que la tierra, y me mira entre líneas, vio que el mundo vivía en la barbarie, que todo estaba destruido por la guerra. Oh, sorpresa, llegaron los aymaras. Si te das cuenta, Manco Cápac y Mamaocllo, ¿van solos o los sigue su gente? No. Te dice la leyenda que migran con su gente. Claro. O sea, ¿estaban solitos o era una migración? Si te das cuenta, era una migración, claro. Y encima te dice, que el mundo estaba sumido en la barbarie y en la guerra. Ya ata tus cabos, porque migraban. O sea, les habían sacado el ancho y tuvieron que salir por patas. Dos, Manco Cápac tenía la varita y buscaba un lugar donde se clave la varita. ¿Qué cosa estaba buscando? Tierra fértil, pues tierra blanda. ¿Mm? Y recién en el Cerro Guanacaure se clava la varita. ¿Ah? En cambio, el mito, chicos, en cambio, el mito, ¿no? Ya, te cuento. Si yo te digo África, al toque, a una, dos, tres, África, ¿qué geografía se te viene a la mente? Jungla, ya, ¿qué más?
Desierto, muy bien, desierto. Pregunta, ¿quién era el dios del sol para los griegos? Chicos, el dios del sol para los griegos empieza con A y sigue con Polo. Apolo, muy bien, Apolo. Chicos, Apolo, aparte de ser el dios del sol, era el dios de la poesía, era el dios de la medicina y era el dios de la música. Te cuento, Apolo tenía su hijo que se llamaba Estión, ¿ya? Estión era muy bueno con las cuadrigas. ¿Alguien sabe lo que es una cuadriga? ¿No? Esos carros tirados por cuatro o tres caballos, quedan así, tuc, tuc, el mismo Ben-Hur en Semana Santa, ahí está. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que de pronto Estión participa en una de las carreras más grandes de Grecia, pues se agarra así y empieza, tuc, 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 y ganó. Entonces, ¿qué pasó? Que su papá Apolo le había dicho, mire, hijito, si tú ganas el primer puesto, yo te doy el regalo que quieras. Ah, sí, sí. Y cuando tu papá es un dios y te dice, te doy el regalo que quieras, creo que es un ofertón, ¿no? Claro, ahí está, bien, Ricardo, esa es una cuadriga. Entonces, ¿qué pasó? Este estión agarró y como todo adolescente, dijo, yo puedo hacer todo lo que me proponga. El cielo es el límite. Y agarró y dijo, papá, quiero manejar tu carro. Así le dijo, mi regalo, quiero manejar tu carro. Pregunta, mis queridos ratones, ¿cuál era el carro del dios Apolo? Pregunta, el carro del dios Apolo era el sol. Entonces Apolo le dijo, hijito, guarda, no, 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 ese carro no, ese carro es nivel experto, ¿ah? Y le dijo, papá, tú me dijiste lo que yo quiera, yo quiero el carro del sol. Y le dijo, bueno, ya, toma el carro del sol. Y agarra y le dice, hijito, hijito, pero aguanta, aguanta, los caballos son bien especiales. Si los caballos se detectan débil, se van a descontrolar. Tienes que agarrar fuerte la rienda. Y sí, papá, sí, sí, yo sé, yo sé. Hijito, no, aguanta, no, no te aloques. ¿Qué creen que pasó? Ojo, delante del carro del sol iba Aurora. Aurora era una diosa que iba corriendo y corría el manto de la noche. Entonces Aurora le dijo, listo, listo, una, dos, tres, y ¡fiu! Este Acción salió corriendo con todo, pues la pobre Aurora así, se le volaba el vestido. Los caballos agarraron y empezaron, ¡ii! Entonces agarra fuerte la rienda y lo guerrea al caballo. Le dice, caballo, hasta que los caballos empiezan a correr bonito, parejito, empiezan ahí. Tuc, tuc. ¿Qué pasó? Que desde el cielo tú ves todo, pues. Y resulta que esta Acción agarra y vio unas chicas re guapas que se estaban bañando ahí en el mar y agarra y se pone a mirar. Los caballos se dan cuenta y los caballos se desbocan. Y los caballos y no los podía controlar por más que intentaba, por más que jalaba y jalaba las riendas. Pero a ver si has estado atento, ¿qué cosa jalaba el carro? Chicos, ¿qué cosa jalaba el carro? Al, al sol, claro. Entonces, ¿qué pasó? El carro se acercó tanto a la tierra que le empezó a quemar. Le empezó a quemar horrible. Todos los mortales se achicharraban, los campos ardían, las ciudades enteras, todo estaba, el fuego estaba descontrolado. Entonces, ¿qué pasó? Zeus agarró y le dijo a Apolo, sorry, hijito, perdí un nieto. Agarró un rayo y ¡pum! Le mandó un rayazo, lo mató. Pregunta, ¿a nosotros nos puede parecer una historia bonita, nos puede parecer un cuento chévere? ¿Qué cosa explicaba este mito? Chicos, ¿qué cosa explicaba este mito? Algún griego se debe haber preguntado por qué África es desértica. Ojo, ¿cuál era la explicación? Porque Yación se fue a manejar el carro del dios Apolo, se salió de control. ¿Ya ven para qué iba el mito?
Chicos, ¿ya ven el porqué del mito? ¿Y por qué era tan importante el mito en un principio? Ujú. Acuérdate, el mito era una explicación fantástica del porqué de las cosas. Fantástica y fantasiosa del porqué de las cosas. Pregunta, pregunta. ¿Por qué los griegos tenían tantos mitos? ¿Alguien se ha puesto a pensar? Es más, incluso, ¿por qué hay dioses repetidos? ¿Alguien recuerda? ¿No? Ya, te cuento. Lo que pasa es que los griegos empiezan a comerciar entre sí. Ojo, empiezan a comerciar. Se vuelven cosmopolitas. Llegan a las ciudades griegas ciudadanos de todos los pueblos, de todas las ciudades. Y no solo llevan a los mercados griegos sus productos, eh, llevan también sus mitos. Entonces la gente empieza a comparar los mitos. Oye, ¿por qué tú tienes este mito? ¿Por qué yo tengo este mito? Entonces ahí viene que vienen más y con el paso del tiempo más y más mitos. Entonces es un relato que se transmite de generación en generación. Goza de credibilidad social, narra ciertos sucesos fantásticos. Pregunta, ¿quién es el protagonista del mito? Chicos, ¿quiénes son los protagonistas del mito? Héroes, dioses, monstruos. Los villanos generalmente son monstruos. ¿Qué más? Pregunta, acuérdate, el mito te explica un porqué. ¿Dónde ocurrió el mito? A veces se sabe. ¿Cuándo? ¿Cuándo habrá ocurrido? Pues era como Star Wars, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Ya, pregunta, otra característica del mito. El mito era la religión griega. Pregunta, muchachos, ¿los griegos tenían algo así como una Biblia? Chicos, ¿los griegos tenían una Biblia? No, era un conjunto de mitos. Pregunta, ¿y estos mitos qué se hacían? Estos mitos se cantaban. Ujú. ¿Dónde? En las fiestas. En las fiestas, en palacio. Agarraba el rapsoda una guitarra y empezaba, canta, oh diosa, canta, oh musa. Y empezaba a cantar, pues. Ya. Pregunta, tipos de mitos. Habla, tipos de mitos. Empezamos con los mitos teogónicos. Habla, la palabra teos, ¿qué significa en griego? Teo significa dioses y gonía. Chicos, gonía, ¿qué significa? Gonía significa lista. Ojo, lista de dioses. Ya, pregunta del millón. ¿Te acuerdas cómo se llama ese señor que empezó a hacer una lista de dioses? Hesiodo, muy bien, Hesiodo. Pregunta, para los griegos, ¿cuál era el número de la perfección? ¿O cuál era el número de Dios? Ojo, el número de Dios era el número 9. 9, acuérdate. La teogonía, ¿cómo divide los dioses? Tres trilogías de tres grupos de dioses. Habla, multiplica 3 por 3, 9. Ujú. Chicos, Hesiodo hizo una tarea titánica. Hesiodo arregló esta chanfaina, pero no sé por qué los profes de literatura nunca hablan de Hesiodo. Ya. Pregunta, cosmogónicos. Habla. Yo sé que tú tiras harto griego. ¿Qué significa cosmo? Habla, cosmo. Cosmo. Cosmo significa todo. Gonía, lista. La lista de todo.
Mitos de la creación del mundo. Pregunta, si tú le preguntas a un vikingo cómo se creó el mundo. Ah, no, vamos con los griegos. Vamos a seguir con los griegos. Si tú le preguntas a un griego cómo se crea el mundo, ¿qué te va a decir el griego? Habla, ya. A ver, te ayudo. Había una masa informe, desordenada, acuosa, negra, medio babosa, infinita. Esta masa se llamaba caos. Habla, ¿cómo se llamaba esta masa? Chicos, ¿están ahí? Espíritus del más allá. Caos, muy bien, caos. ¿Has escuchado la expresión hoy, esto es un caos? Ya. Ujú. Característica, para los judeocristianos vamos a tener una creación ex nihilo. O sea, para nosotros los judeocristianos estaba Dios, no había nada, y Dios fue hablando y las cosas fueron apareciendo. ¿Está bien? Para los griegos y romanos, para los griegos y romanos era todo lo contrario. Antes del tiempo ya existía el caos y el caos se fue ordenando. También para los egipcios, o sea, para el judeocristianismo es la única religión que te habla de la nada. Entonces, ¿qué pasó? Nadie sabe cómo. Por favor, alguien que pueda viaja en el tiempo y le pregunta al tío Hesiodo, porque, y me cuenta qué contestó Hesiodo, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Nadie sabe cómo, pero el caos se fue ordenando y aparecieron tres dioses. Habla, aparecen tres dioses. Estos dioses se van a llamar Gea. Habla, yo sé que tú tiras harto griego. ¿Qué significa la palabra Gea? Tierra, muy bien. Aparece Gea. Aparece Urano. Ya, yo sé que tú tiras harto griego. ¿Qué significa Urano? Empieza con sie y termina con lo. Cielo, muy bien, cielo. Y este recontra tranca. Las aves ingresas a la NASA, ni siquiera San Marcos, a la NASA. Océano. ¿Qué significa océano? Chicos, ¿qué significa océano? Ujú. Pero ojo, no confundir océano con Poseidón. Océano era un río enorme que le daba vuelta a toda la tierra. ¿Está bien? Es más, se decía que todos los ríos desembocaban en océanos. Era el límite de la tierra. O sea, los griegos pensaban que la tierra tenía una forma de disco y que estaba rodeada por océano. Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Ojo, esos son mitos como de la creación. De ahí que pasó que Gea con Urano, el incesto estaba de moda porque hicieron cuchicuchi y salen hijos, pues entre ellos los titanes. Ahí sale Cronos, Zeus, toda esa historia ya lo sabes. Y acuérdate, mitos cosmogónicos. Habla. Mitos antropológicos. ¿Qué nos cuentan? Ya, yo sé que tú tiras harto griego. Antropos, ¿qué significa antropos? Humano. Ujú. Humano. ¿De qué nos van a hablar? De la creación del humano. Pregunta, muchachos. Según los griegos, ¿cómo se crearon los humanos? Ojo, según los griegos, resulta que de pronto había un titán que se llamaba Prometeo. A Prometeo le hacían bullying pasivo los dioses.
Ujú. Le hacían bullying pasivo a los dioses. Resulta que Prometeo se sentía triste. Entonces, ¿qué pasó con Prometeo? Un día se fue a la tierra y se puso a llorar. Eh, Y se dio cuenta que sus lágrimas con la tierra hicieron barro. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a hacer unos muñequitos de barro y les sopló aliento de vida y salieron los humanos. Ojo, salieron los humanos. Ujú. Pregunta, ¿y las mujeres cómo salieron? Chicos, ¿las mujeres cómo salieron? Según los griegos, Prometeo se portó mal con los humanos, les robó el fuego. Ojo, les robó el fuego, por ahí se peleó, condenaron a Prometeo y resulta que agarraron al hermano de Prometeo, que era bien tontolín, se llamaba Epimeteo, y los dioses crearon a la primera mujer que se llamó Pandora. ¿Te suena? Esa historia ya te la sabes. Habla, la famosa caja de pan de Pandó, la caja de Pandora. Muy bien. Pregunta, mis queridos ratones, ¿qué van a ser los mitos escatológicos? Habla, ¿qué van a ser los mitos escatológicos? El fin del mundo, ajá. Mira, tarea para tu casa. Agarras ahí, pones el YouTube, y pones ahí Destripando la historia, Odín. Y ahí me leas un rato. Buenazo, mi favorito. Ya. Chicos, pregunta. ¿El mito escatológico más famoso que hay? Ese que está en la Biblia. Empieza con Apocalipsis, muy bien. Acá, si te has dado cuenta, te han puesto el Ragnarok. Chicos, los dioses vikingos, a diferencia de los dioses griegos, no eran inmortales, eran mortales. Y algún día iba a haber una mega batalla entre los dioses y las fuerzas del mal, y se iban a morir todos. Ese era el día del Ragnarok. Pero esa es otra historia. Ya, entonces tenemos que el mito es una narración fantástica. Aquí, ¿quién tenemos? El tío Homero. Pregunta, muchachos, ¿qué tiene que ver Homero en esta historia? ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué ponen Homero? Ah, ahí está, ese, brutal, ¿ah? Brutal. Inspirado en el grupo Dragon Force. Power Metal, pero así el... Sorry, muchachos, no se puede filosofar sin metalear, es imposible. Ya, chiquitos, lindos, bonitos, hermosos, preciosos. Homero, habla, obra de Homero. Obra de Homero, al toque. Hoy les digo al profe de literatura que lo jalea. Odisea, muy bien. Iliada. Chicos, Homero tiene la importancia de haber creado arquetipos humanos. ¿Está bien? Pregunta, ¿qué son los arquetipos humanos? Son modelos a seguir. Y te cuento que los modelos homéricos son tan fuertes que hasta ahora no se han podido romper. Es más, todos los personajes, los superhéroes, siguen con modelos o homéricos o hesiódicos. ¿Está bien? Está bien. A ver, pregunta, mis queridos ratones. Pregunta, mis queridos ratones. Dime un personaje de superhéroes y yo te digo qué arquetipo sigue. Al toque, un personaje. Batman. Ya, pregunta. Batman sigue el arquetipo de Hades. Hades, acuérdate que era todo sombrío, todo dark ahí en el inframundo. Ahí está, muy bien. Aparte que, ojo, ese se le conoce como el arquetipo del antihéroe, ¿ya? El chico bueno, pero que se porta como malo. Vegeta, Piccolo, Batman. Ya, Thor vendría a ser el arquetipo de Ajax. Acuérdate que Ajax, rey de Pilos en la Ilíada, se jactaba de ser el hijo de un rey.
peleaba con un mazo, era muy alto y muy fuerte. Spider-Man vendría a ser el arquetipo de Hermes. Acuérdate que Hermes no peleaba, pero era muy ágil y todo lo desarrollaba con astucia. Ujú. O sea, era el astuto, el rápido, con sus sandalias con alitas. Chicos, hasta el día de hoy, el cine, la literatura, no sale de los arquetipos homéricos y nesiódicos. Ujú. ¿Has visto, por ejemplo, La Viuda Negra, Mujer Maravilla? Ya, Mujer Maravilla es el arquetipo de Hipólita, la reina Amazonas. Cada que veas un Superman vendría a ser el arquetipo de Hércules. Superman, Goku. Cada que veas al héroe que es bueno, es súper fuerte, tanquea, y que al final del día se chapa a la chica con una explosión de fondo, con una mano agarrado del helicóptero, ya, ese es. Aquaman, Poseidón, pues. Pantera Negra vendría a ser el arquetipo de Aquiles. Ah, o de Geón, que era un rey que participa en la Ilíada, y él era negro, pues era de Nubia. Se le dice el de la negra piel. Ya, chicos, como ven, hasta el sol de hoy siguen los arquetipos. Habla, origen de la filosofía. Pregunta, ¿la filosofía era para todos o solo para un grupito? Chicos, ¿la filosofía era para todos o solo para un grupito? Pues que era para un grupito nomás. Acuérdate que la filosofía empieza, claro, la filosofía empieza en el ámbito del palacio, empieza en el ámbito del banquete, eh, ahí era para la nobleza, ¿no? De pronto aparece Tales de Mileto y empiezan a aparecer las primeras escuelas de filosofía. ¿Por qué? Porque habían hombres que tenían capacidad de ocio. Profe, ¿a qué se refiere con capacidad de ocio? Capacidad de ocio significa que ya no tenían que trabajar el campo. Ojo, ya no tenían que trabajar el campo, podían darse el trabajo de ponerse a pensar. Por eso, ¿qué pasa? Que la filosofía se empieza a generar en escuelas. Ahí tenemos la escuela de Mileto, la escuela de Samos, la escuela ática, la escuela pitagórica, escuelas. Pregunta, muchachos. Ajá. Ahí están Platón y Aristóteles. No, Sócrates y Platón. De la barba blanca es Sócrates. Mi filósofo favorito, dicho sea de paso. Con su famosa frase, yo solo sé que nada sé. Y sin embargo sé algo, pues que no sé nada. Ya, acuérdate, era una clase social que ya se había divorciado del trabajo del campo, entonces tenía tiempo para ponerse a pensar. Condiciones y superestructura, tenemos la polis. La polis, ¿qué cosa es? La ciudad. Era la típica ciudad griega que tenía su ágora o punto de discusiones, tenía su puerto, sus murallas. Religión oficial, la religión griega, todo el mundo compartía la misma religión, creían en los mismos dioses. Hay un intercambio cultural grande, ojo, hay un intercambio cultural grande. Se comparten mitos, como ya les hemos dicho, se comparten cosmovisiones. Ya. Pregunta, muchachos, ¿de dónde nace la filosofía? A ver si se acuerdan, ¿de dónde nace la filosofía? Ojo, la filosofía nace de la capacidad de asombro. Hay un problema en la naturaleza, ¿te acuerdas del probalo? Y la naturaleza te causa asombro. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves ahí ¡oh! Y empiezas a pensar el porqué de ese fenómeno, el porqué de las cosas. Eso te genera duda. Empiezas a cuestionar lo que ya sabes.
Oye, y si no es verdad, y si alguien se equivocó. Chicos, ¿por qué uno más uno es dos? Si Albert Einstein en la Universidad de Berna, en Suiza, demostró que uno más uno era tres. ¿Por qué es dos? Ojo, y vienen las situaciones límites, ¿ah? Cuando pasa algo en tu vida que la quiebra, la deja sin sentido, tú te pones a filosofar el por qué me pasa esto a mí, ¿no? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué alguien murió? ¿Por qué la vida tiene que ser así y no puede ser de otra manera? Entre otras. Ya, listo. Porque la enseñanza influida desde pequeño, ya. Y nunca te has puesto a pensar si esas cosas que te han enseñado desde pequeño son buenas o pueden ser de otra forma. Por ejemplo, puso el... Friedrich Nietzsche puso en duda los valores. Nietzsche te dice, ¿por qué ser arrogante está mal? ¿Por qué tienes que ser humilde? ¿Por qué yo tengo que ser humilde si soy mejor que tú? ¿Por qué tengo que compartir si yo me lo gané con mi plata? Ojo, Nietzsche te cuestiona todo, te cuestiona mal. Ya, acuérdense muchachos, el hombre que no cuestiona es el hombre que no piensa. Y el hombre que no piensa es el hombre que no vive, es el hombre que solo repite lo que otros le dijeron. Ese es el mensaje del día del profe Gapo. Ya, los primeros filósofos tuvieron como interés estudiar la naturaleza y preguntaron sobre la sustancia de la cual surgen las cosas utilizando explicaciones. A ver, ¿qué dice Sócrates que no veo? Solo sé que no sé nada, y esto claramente me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. Ah, ahí está. Eso era contra los sofistas. No te preocupes, que vamos a hablar de los sofistas largo y tendido. Largo y tendido. Ahí vamos. Pregunta del millón. Los primeros filósofos tuvieron como interés estudiar la naturaleza y preguntaron sobre la sustancia de la cual surgen las cosas utilizando explicaciones. A. Mitológicas, racionales, religiosas, fantasiosas, míticas. Habla, te dice que los primeros filósofos, ¿qué tipo de explicaciones usaron? Está facilaza. Ya, le mando un like al que me dé la respuesta. Una, dos, tres. Mitológicas, bien Jonás. Bien Patricia, bien Analía. Dos. A raíz del texto responde la 2 y la 3. A Sofía, el jardín siempre le había parecido un mundo en sí. Cada vez que oía hablar del jardín del Edén en el Génesis, se imaginaba sentada en un cajón contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sofía sabía que la Tierra era un pequeño planeta en el inmenso universo, pero ¿de dónde venía el universo? Podía ser naturalmente que el universo hubiera existido siempre. En ese caso, no sería preciso buscar una respuesta sobre su procedencia. ¿Que podría existir algo desde siempre? Había algo dentro de ella que protestaba contra todo eso. Todo lo que es tiene que haber tenido un principio, ¿no? De modo que el universo tuvo que haber nacido en algún momento de algo distinto. Pero si el universo hubiera nacido de repente de otra cosa, entonces esa cosa tendría a su vez que haber nacido de otra. Sofía entendió que simplemente había aplazado el problema. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Pero ¿era eso posible? ¿No resulta eso también como pensar que el mundo habría existido siempre? Gardner, Un mundo para Sofía. Ya, la reflexión de Sofía es compatible con la reflexión de los primeros filósofos sobre Facilaza, Facilaza, ya la vi, Casita, muy bien, Casita.
Sofía busca más una respuesta a la pregunta sobre el origen del universo. Entonces, ¿surgen más respuestas? Cuenta una definitiva. ¿Surgen más preguntas? Clave correcta. Casita, surgen más preguntas. Chicos, yo me acuerdo que en la universidad nos pusieron una lectura. No me acuerdo el autor, la verdad. No me acuerdo el autor. Han pasado sus añujes. Pero la lectura era sobre Calígula. ¿Alguien se acuerda quién fue Cayo Claudio Calígula? Fue un emperador romano que lo tildaban de loco. Eh, Ojo, Calígula sí, un día se puso a perseguir la luna. Claro. Calígula, muchacho, se puso a perseguir la luna. O sea, él caminaba e iba viendo la luna. Y un día le dijeron, oye, Calígula, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro, puso un caballo como senador y todavía le dijo a los senadores, si ustedes son unas mulas, ¿por qué no puedo hacer a mi caballo cónsul? Resulta que de pronto Calígula le dicen, oye, Calígula, ¿qué haces buscando, qué haces persiguiendo la luna? Y Calígula dijo, es que te has dado cuenta que cuando más me acerco, más se aleja. Chicos, igualito es la sabiduría. Nadie se puede llamar sabio, porque la sabiduría, acuérdense que mientras más te acercas, más se aleja. Ya. Entonces, claro, ¿y por qué más se aleja? Porque cuando hayas una respuesta, surgen más y más y más preguntas. Ujú. Seguimos. El relato narra que por haber robado el fuego sagrado y entregárselo a los hombres para que vivan bien, Zeus castigó a Prometeo. Así que fue encadenado en el monte Cáucaso. Ahí encadenado, y todos los días venía un águila que le devoraba el hígado, que al ser Prometeo inmortal volvía a regenerarse durante la noche. 30 años pasaron hasta que un día Hércules liberó a Prometeo. Este relato es un ejemplo de cómo los griegos explicaban el mundo a base de facilazo, mitos, muy bien, mitos. Acuérdate que Hércules agarró y espantó al águila y ya Zeus hizo las paces con Prometeo. Pero sí, se le conoce como el castigo de Prometeo. Pregunta, ¿por qué? Porque si tú te vas al Monte Cáucaso, o sea, te vas al Cáucaso, es una cadena montañosa, hay una montaña que se llama Prometeo o Prometeia. Si tú la ves desde cierto lado, tiene la forma de, como de un humano con las manos arriba. Entonces ahí los griegos que dijeron que en esa roca había sido encadenado Prometeo. Pregunta, ¿cómo sacaron lo del águila? Veto a saber. ¿Está bien? Acuérdate, para eso servía el mito. Ya. La filosofía aparece aproximadamente en el siglo VII a.C. en la antigua Grecia. Dio el paso de las explicaciones míticas hacia los racionales. Se desarrolló en el sistema económico-social. Bases esclavistas, muy bien. Acuérdate que en la antigua Grecia había esclavitud marcada. Pregunta, ¿quiénes hacían esclavos? Enemigos políticos, ¿qué más? Prisioneros de guerra, ¿qué más? Por deudas te hacías esclavo, entre otras cosas. Ujú. ¿Está bien? Ya. La filosofía, ya está. Una de las bases poéticas de la antigua Grecia fue la Teogonía, siglo VIII a.C., la cual es uno de los relatos que sintetizó las tradiciones divinas de diversos pueblos del mundo griego, así como el papel de los dioses ordenando el cosmos. Esta obra fue hecha por Hesiodo, muy bien, Hesiodo. Chicos, hay una tradición que dice que hubo un relato de poesía. Ustedes saben, chicos, que los griegos se tomaban muy, muy en serio algo. Eran unas competiciones en honor a Zeus. Se jugaban en la ciudad de Olimpia. Las Olimpiadas, muy bien, las Olimpiadas. Chicos, las Olimpiadas eran tan,
Las Olimpiadas eran tan importantes que el tiempo se medía desde tal Olimpiada, desde tal Olimpiada. Ojo, desde la Olimpiada y más, y desde la Olimpiada que ganó fulano, desde la Olimpiada que ganó Mengano, desde la Olimpiada que ganó este... Es más, chicos, las Olimpiadas eran tan importantes, pero tan importantes, que si había guerra tenían que hacer tregua mientras duren las Olimpiadas. Profe, ¿qué tiene que ver las Olimpiadas? Que cuando acababan las Olimpiadas había concursos de teatro y poesía. Y ahí, ¿qué pasa? Según la tradición, se enfrentan Hesíodo versus Homero. Duelo de titanes. Pregunta, ¿quién ganó? ¿Hesíodo o Homero? Pues que según los griegos ganó Hesíodo. GG, pero así apretadísimo, ¿ah? Hicieron como una batalla de gallos. Los dos agarraron ahí, ¡fua! Cantaron sus mejores, sus rimas prohibidas. Ya, seguimos. Nada, ahí nos quedamos. Chicos, que sueñen con Zeus. Estudien, por favor, estudien bastante. Si no, nada de esto tiene sentido, ¿ah? Tienen que estudiar y la meta es ingresar. Tú estudia así duro y parejo y el éxito está asegurado. ¿Está bien? Cuídense mucho, chicos, que Dios me los bendiga. Estudien, por favor, ya saben. Y no crean en dioses paganos, son muy engreídos. Chao, chicos, no va más.